Claudia Sheinbaum Pardo y a las autoridades que la acompañan. Preside este evento, arranque de obras del Programa de Vivienda para el Bienestar en Aguascalientes, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Tomen asiento, por favor. La acompañan la gobernadora constitucional del estado de Aguascalientes, Tere Jiménez. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropesa. El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Alfonso Iracheta Carroll. La directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González. El director general de la Comisión Nacional de la Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras. La vocal ejecutiva del FOBISTE, Yabneli Maldonado Mesa. El presidente municipal de Rincón de Romos, Eric Muro Sánchez. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de redes sociales. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del estado de Aguascalientes, Tere Jiménez. Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, doctora Edna Vega Rangel, muchas gracias. Voy a pedirles un favor. Vamos a respetarnos, todos y todas. Vamos a respetar a la gobernadora. Levanten la mano quienes vamos a permitir que hable con todo respeto. Conste. Gracias. Gracias. Bienvenida, presidenta Claudia Sheinbaum. Doctora Edna Vega, muchas gracias por su presencia. Ingeniero Octavio Romero, muchas gracias por estar aquí. Doctor Alfonso Iracheta, maestra Luisa Albores, muchas gracias. Licenciado Rodrigo Chávez, maestra Yaneli Maldonado, presidente Eric Muro, muchas gracias siempre por esa coordinación. Qué gusto estar aquí este día y poder recibir a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Sea bienvenida a Aguascalientes. Una tierra de mujeres y hombres que trabajan, se esfuerzan y dan lo mejor de sí por México. Su presencia en Aguascalientes, que es el corazón de la República, es un símbolo de diálogo, de voluntad política y de unión nacional. Este municipio, que es parte de la ruta de la independencia, la recibe con los brazos abiertos. Muy cerca de aquí, en el pueblo mágico de Pabellón de Hidalgo,
Hace 214 años, Aguascalientes unió su destino a la historia nacional al recibir al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Desde entonces, somos una tierra que fortalece a este país a través de la defensa de los derechos, la educación, la salud, la seguridad, el talento y la unidad. Queremos trabajar con usted, Presidenta, para que este país, la gente pueda contar con el apoyo de su gobierno y tenga mejores oportunidades. Le agradecemos su visita y celebramos esta oportunidad para seguir construyendo desde la colaboración y el respeto republicano un país más justo, más próspero y con más oportunidades para todas y para todos. Saludamos también a todos los que el día de hoy los acompañan. En Aguascalientes creemos en el trabajo, en la cooperación y en el respeto entre niveles de gobierno. Aquí las y los aguascalentenses trabajamos para que las próximas generaciones sean mejores que nosotros. En Aguascalientes lo tenemos claro, el progreso y la prosperidad solo llegan cuando trabajamos juntos, unidos y en equipo, cuando los tres niveles de gobierno y la sociedad ponemos la parte que nos corresponde y entre todos cuidamos y hacemos de nuestro lugar común un mejor lugar para todas y para todos. Sabemos que este es un momento en el que debemos hacer un solo frente, impulsado por la determinación de servir y fortalecer a la ciudadanía a través de la educación, la salud, el empleo, la seguridad, el desarrollo social y la unidad. Somos una entidad que compite a nivel global, que se guía con indicadores internacionales y que atrae inversiones de sectores de la tecnología altamente especializada. Las inversiones líderes nos consideran estratégicos para las energías limpias, la electromovilidad, los semiconductores y las tecnologías digitales. Tenemos una de las 5 economías más fuertes del país, gracias a que en el 2024 alcanzamos un crecimiento económico del 6.2%. La generación de empleo ha avanzado en su mayor ritmo gracias a la confianza de empresas locales, nacionales y federales e internacionales. De acuerdo con la información del Coneval, somos una de las 3 entidades que tienen crecimiento y un ingreso real de los trabajadores. Somos el segundo lugar en progreso social, tan solo después de la Ciudad de México. Somos el segundo exportador de guayaba. Somos el tercer productor de carne de pollo. Somos el cuarto exportador de uva de mesa. Tenemos 24 vinícolas con 200 nombres. Producimos el jitomate, fresas, espárragos, ajo, cilantro, lechuga, miel, entre otros productos. Nuestra economía se basa el 37% en la industria de la transformación, el 17% en el campo, el 16% en servicios para empresas y personas, el 16% en servicios comunales y el 7% en transportes y comunicaciones, entre otros. Aquí en Aguascalientes brindamos certidumbre jurídica a las inversiones y a las familias, porque reforzamos de manera permanente el blindaje a Aguascalientes con tecnología, coordinación, inteligencia y estrategia. La ciudadanía cuenta con la policía estatal de las más eficientes en el país. El C5 es reconocido como el mejor a nivel nacional por la atención de emergencias y la policía cibernética es número 1 en México. Nos guiamos con un gobierno humanista para consolidar una política social con equidad, igualdad e inclusión en los temas más importantes para la ciudadanía, como es la salud, la educación, la atención prioritaria de las mujeres y la vivienda. En los lugares donde están los sectores más vulnerables de nuestro estado, creamos 8 clínicas nuevas estos 2 años. Construimos más escuelas y apoyamos a los estudiantes de todos los niveles escolares con becas académicas, de titulación universitaria, de transporte y oportunidades de movilidad nacional e internacional.
Pusimos en marcha acciones que empoderan a las mujeres como la tarjeta rosa, la policía rosa, las agentes rosas, la casa rosas, programas de emprendimiento para las mujeres, así como espacios para el cuidado infantil para las mujeres trabajadoras. Después de más de 10 años, trajimos de regreso los programas de vivienda social al estado de Aguascalientes. Tenemos la meta de construir más de 7,000 hogares en el estado con distintos esquemas que atienden a personas sin seguridad social o trabajadores nuevos que no cuentan con puntos del Infonavit. Estos esquemas incluyen la participación de las iniciativas privadas y de los organismos federales, estatal y municipal. Hemos acercado los programas de vivienda social a sectores como policías, emergencias y sectores de salud. Nos sumamos, Presidenta, a tu meta de vivienda a nivel nacional. En este importante esfuerzo cuenta con el gobierno del estado, cuenta con Aguascalientes. Actualmente estamos construyendo 16 nuevos proyectos de vivienda en el estado. Tan solo en la capital de Aguascalientes contamos con más de 10 en los que permitirá brindar a la gente más de 10,000 hogares. En el municipio de Cocío estamos construyendo un desarrollo para 139 casas. En el municipio de Pabellón de Arteaga, un desarrollo para 900 viviendas más. Y aquí en Rincón de Romos estamos avanzando con 2 nuevos desarrollos que aportarán 511 hogares para ayudar a la gente. En San Francisco de los Romos ya está en trámite la donación de un predio al gobierno federal para la creación de otras 150 casas más. Aún nos faltan más municipios por concretar, pero estamos avanzando con paso firme. Presidenta Claudia Sheinbaum, aquí en Aguascalientes llegará a la meta de lo programado en tu plan de vivienda, porque nosotros sumaremos para conseguirlo y sumaremos siempre para que México salga adelante. Lo hacemos así porque tenemos una sola bandera, somos un solo pueblo y somos un solo país. Nos impulsan los mismos ideales y trabajamos para un mismo objetivo: consolidar un país justo, incluyente, libre, próspero, dinámico y unido. Usted y los mexicanos cuentan con nosotros porque, como nunca antes, debemos trabajar unidos para abrir nuevos caminos en el mundo y defender la soberanía nacional. Por eso, en el marco del respeto y colaboración, también pedimos que se puedan consolidar proyectos como la tecnificación del Distrito de Riego 01, que usted también ya ha avanzado en este proyecto. Agradecemos el avance del proyecto del puente de la carretera 45, ya que hay varios accidentes frecuentemente. Asimismo, pedimos el apoyo para el Sistema Integral del Transporte Metropolitano de Tercer Anillo, en donde nosotros pondremos la mitad del presupuesto. Este proyecto tiene como objetivo beneficiar a la población que utiliza el transporte público para trabajar, ir a la escuela y tener movilidad de calidad. También, Presidenta, le pedimos que nos ayude con la conservación de carreteras federales para que no tengan baches y puedan transitar de mejor manera tanto los carros como el transporte pesado. En el mismo caso, en la carretera 70 en para la salida a San Luis Potosí, de igual manera, le solicitamos la rehabilitación de la carretera que va a Villa Hidalgo, Jalisco, ya que nuestros comerciantes compran ropa para vender de Aguascalientes y las condiciones de la carretera no son las óptimas. También queremos agradecer, Presidenta, las reuniones que en días pasados tuvimos con el sector salud, en especial con el IMSS, que tienen planeado hacer 2 nuevos hospitales en Aguascalientes, y con el ISSSTE, con quien hemos tenido avances importantes. Asimismo, solicitamos el apoyo del gobierno federal para reforzar la seguridad en el territorio y en las fronteras con el Estado. Además, Presidenta, de su responsabilidad y compromiso con todas las regiones del país, por lo cual extendemos nuestro sincero agradecimiento por ser escuchados siempre y atendidos siempre. Estimada Presidenta, ante los constantes movimientos en la geopolítica mundial, en estos momentos complejos y llenos de desafíos para el mundo y para México,
Desde el corazón de la patria le decimos: Aguascalientes extiende como siempre su mano determinada y generosa para seguir avanzando todos juntos. Aguascalientes quiere seguir sumando porque un solo propósito nos mueve: que a México le vaya bien para que nuestra gente viva mejor. Cuente con nosotros, Presidenta, para responder a la gente y para superar juntos cualquier reto que se nos ponga enfrente. Y bueno, la queremos queremos aprovechar para invitarla a la Feria Nacional de San Marcos, que ya inicia en próximos días. Queremos que le vaya bien a México, queremos que siga creciendo nuestro país y la única manera de lograrlo es trabajando unidos. Bienvenidos, querida Presidenta, bienvenida a Aguascalientes. A continuación, hace uso de la palabra el director general de la Comisión Nacional de Vivienda, licenciado Rodrigo Chávez Contreras. Con su permiso, Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, presidente municipal de Rincón de Ramos, Eric Muro Sánchez, secretaria de SEDATU, Edna Vega Rangel, compañeras del gabinete estatal y municipal, el compañero titular de Infonavit, Octavio Romero Oropesa, titular de INSUS, José Iracheta, titular de Fobiste, Yabneli Maldonado, y la maestra, la compañera María Luisa Albores. El programa de vivienda para el bienestar es único en la historia de nuestro país. Parte del principio fundamental del pensamiento humanista mexicano: por el bien de todos, primero los pobres. Compañeras, compañeros, para el segundo piso de la cuarta transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, la vivienda es un derecho humano, no una mercancía. Dicho derecho está establecido en nuestra Constitución. Para garantizar este derecho nos instruyó a Infonavit, CONAVI, Fobiste, en coordinación con SEDATU, la construcción de más de 1 millón de viviendas nuevas en unidades habitacionales y 450,000 mejoramientos de vivienda. Para las familias que su ingreso sea menor a 2 salarios mínimos. La CONAVI construirá 500,000 viviendas nuevas y 300,000 mejoramientos para las personas no derechohabientes que viven en colonias, pueblos y barrios de muy alta marginación. Se va a priorizar a los grupos más vulnerables, a los adultos mayores, las mujeres cabezas de familia, madres solteras, personas con discapacidad, indígenas y jóvenes. Se establecerá una relación y atención directa del gobierno federal con las familias que se van a incorporar al programa. Se otorgarán financiamientos con créditos subsidiados, se realizará un estudio socioeconómico para establecer el monto a recuperar con mensualidades que no le quitarán el sueño a ninguna familia, pues el crédito será a tasa cero de intereses. Se construirán departamentos de 60 metros cuadrados para las familias, pensando en 3 recámaras, y un prototipo especial para jóvenes de 40 metros cuadrados. En cada proyecto se destinará el 20% de la unidad habitacional en renta para jóvenes que estudian y trabajan. La CONAVI, este 2025, construirá 86,000 viviendas nuevas en unidades habitacionales en todo el país. Para esto ya contamos con 148 predios de la Reserva Territorial Federal, Estatal
y municipal. Le agradecemos al Gobierno del Estado de Aguascalientes y a los gobiernos municipales las donaciones de predios para el programa de vivienda, pues esto nos garantiza tener una vivienda accesible para las familias que menos tienen. Muchas gracias, gobernadora. Muchas gracias, presidente municipal. El día de hoy acompañamos a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al arranque de obra en el municipio de Rincón de Romos, en Aguascalientes, donde construiremos 360 viviendas. Estamos trabajando para que este año construyamos 490 viviendas, de las cuales 98 serán un prototipo especial para jóvenes que estudian y trabajan. Aquí en el estado de Aguascalientes seguiremos recibiendo predios del gobierno estatal y municipal para alcanzar la meta de 2.450 viviendas por parte de CONAVI y en global con el Infonavit de más de 8,000 viviendas. Presidenta, vamos a trabajar todas y todos para cumplir la gran meta para el estado de Aguascalientes del programa de vivienda para el bienestar. Es cuanto. Muchas gracias a todas y a todos. Procedemos con las palabras de la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel. Con su permiso, presidenta, muy buenas tardes a todas, a todos, gobernadora, presidente municipal, compañeros y compañeras. La verdad es que es un gusto el día de hoy estar aquí acompañando a la presidenta en este arranque de obra del noble programa de vivienda para el bienestar. Quisiera contarles que originalmente la presidenta diseñó, pensó, planeó un programa de vivienda nueva de 1 millón de viviendas nuevas. Trabajamos mucho en ese sentido, todo el equipo que ustedes ven hoy aquí. Ante la situación general en el país, en América Latina, en el mundo, nos pidió incrementar esta meta de 1 millón de viviendas nuevas, ahora serán 1.100.000. 600,000 a cargo del Infonavit, 500,000 a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda, los primeros para derechohabientes, los segundos para no derechohabientes. En este proceso estamos ya a nada de sumar las acciones de vivienda nueva que estarán a cargo de Foviste. Luego, en el programa de mejoramiento de vivienda originalmente iban a ser 450,000 acciones de mejoramiento y ampliación. Con esta nueva indicación, fíjense, ni más ni menos de 450,000 se van a incrementar a 1.550.000 mejoramientos. Además, el programa considera 1 millón de escrituras. Entonces, vamos a beneficiar a millones de mexicanos, de mexicanas, con las acciones de certeza jurídica de su vivienda nueva y donde se ofrezca mejoramiento y ampliación. Además del beneficio para las familias, para las personas, ¿qué va a producir este noble programa? Más de 9.6 millones de empleos directos y 14.4 millones de empleos indirectos. Y quiero decirles que a lo mejor en algunos otros años, en administraciones anteriores, por ahí del 2000, se otorgaron millones de créditos que no es lo mismo a viviendas. Se endeudaron millones de personas con estos famosos créditos en viviendas que no se pudieron utilizar. Y entonces, ¿qué pasó con esto? La idea hoy es construir, garantizar el derecho a la vivienda adecuada y muy en particular
para las personas que menos ganan, las de menos de 2 salarios mínimos. Y esto hace la gran diferencia con etapas anteriores. En Aguascalientes, la meta es construir 7,400 viviendas, 5,000 por parte de Infonavit y 2,450 por parte de la Comisión Nacional de Vivienda. También esto va a generar muchos empleos, casi 50,000 empleos indirectos, 30,000 empleos directos. Y ya para 2025 serán 2,000 por parte del Infonavit y 2,000 por parte de Conavi, más 4,000 escrituras. Solo pedir, gobernadora, presidentes municipales que nos escuchen, necesitamos incrementar la reserva territorial para garantizar la meta. Firmamos convenios con todas las entidades, los gobernadores, gobernadoras nos están apoyando. Y en estos convenios quiero decir que la gobernadora de Aguascalientes fue de las primeras en sumarse, de las primeras que firmó este convenio, que consiste justamente en tener todas las facilidades de trámites, permisos, licencias que se requieran y también en donde se pueda la condonación de estos costos más la donación de los predios. Este es el caso del predio donde estamos hoy aquí, una donación muy importante que garantiza sobre todo que el costo de la vivienda pueda ser destinada a las personas de menos recursos. Y decirles que para ustedes, para la vivienda, este sexenio tiene una relevancia muy destacada. Además de todas estas acciones que les platiqué, que luego es difícil porque son muchos números, pero vienen con donaciones, congelamiento de pagos y muchos programas a cargo de Infonavit y de Foviste que harán que ustedes, quienes sean acreditados de estos créditos que se llamaron impagables, hoy estén en mejores condiciones. Entonces, será una administración 6 años en beneficio de la población, en beneficio de la vivienda social, como nunca antes lo había habido. Presidenta, muchas gracias por permitirnos ser parte de este gran equipo y sin duda, es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. Saludo a la gobernadora de Aguascalientes, a María Teresa Jiménez Esquivel. Muchas gracias por tu recepción. Saludo también al presidente municipal, a Eric Muro. Muchas gracias. También a todas y a todos, muchas gracias por recibirnos aquí en Aguascalientes. El motivo que nos reúne hoy, ya lo escucharon, es el de anunciar aquí en Aguascalientes el programa de vivienda para el bienestar. ¿En qué consiste? En construir poco más de 1 millón de viviendas durante el sexenio. ¿Para quiénes? Para los que menos tienen, para aquellos que nunca han tenido oportunidad de tener una vivienda en nuestro país. ¿Quién la va a construir? 3 instituciones del Gobierno de México. ¿Quiénes son? El Infonavit,
que dirige Octavio Romero Oropeza. La Comisión Nacional de Vivienda, que dirige Rodrigo Chávez. Y el FOBISTE, que dirige Yavneli, que está aquí con nosotros. FOBISTE, pues ya saben, es para los que somos trabajadores del Estado, que trabajamos en el gobierno, para las maestras, para los maestros. ¡Arriba las maestras y los maestros! Lo mejor que tiene nuestro país. Bueno, para los trabajadores del Estado, FOBISTE, las y los trabajadores. Para las y los trabajadores que tienen Infonavit, que son la mayoría que están afiliados al IMSS también, que trabajan en empresas privadas, que agradecemos aquí a la Nissan y a Mercedes-Benz que están aquí con nosotros. Muchas gracias por su presencia. Para los que tienen Infonavit, el Infonavit, y para los que no tienen ISSSTE y no tienen Infonavit, la Comisión Nacional de Vivienda. Ahora, ¿cómo va a ser eso? El Infonavit, pues va a simplificar las acciones para recibir los créditos, los apoyos. Pero durante muchos años, el Infonavit solo dio créditos, dejó de construir vivienda. Ahora el Infonavit no solo va a dar créditos, sino que va a construir vivienda, para que realmente se accese a la vivienda, no al crédito solamente. Porque se daban 500,000 pesos de crédito y luego a veces la vivienda era muy cara y no había manera de ocupar ese crédito. Ahora se va a construir vivienda para acceder a la vivienda, no solo al crédito. Además, ¿qué más va a hacer el Infonavit? Pues fíjense, durante muchos años, antes de que llegara el presidente López Obrador, le mandamos un saludo desde aquí hasta Palenque. Antes del 2018, el Infonavit dio créditos y supuestamente acceso a la vivienda con créditos impagables. La gente pedía un crédito del Infonavit, accedía a una vivienda a veces y a veces no, porque en aquellas épocas hubo mucha corrupción. Y después seguía pagando y pagando y pagando el trabajador o la trabajadora y nunca acababa de pagar. Es más, en la mayoría de los casos, cada vez se debía más. ¿Cómo puede ser un crédito que uno va pagando y cada vez deba más? Pues eso no es crédito, eso es usura, eso es robo. Entonces, ¿qué hizo el Infonavit? Octavio y todo su equipo. Pues primero hicimos una propuesta para cambiar la ley del Infonavit, para que cambiara esa forma de dar los créditos. Y además se puso a investigar cómo se dieron esos créditos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? 4 millones de familias que tenían créditos del Infonavit, ahora se les están bajando esos créditos. Se les está disminuyendo la tasa de interés, quitando los créditos, porque era un verdadero abuso. 4 millones de personas. Les voy a dar un ejemplo aquí en Aguascalientes. Por ejemplo, aquí se han beneficiado a 73,000 derechohabientes. Les voy a dar 2 casos que me acaba de pasar Octavio, de cómo disminuyeron sus deudas. En algunos casos de manera automática, en otras tienen que ir a las oficinas del Infonavit sin ningún intermediario para que paguen lo justo. Por ejemplo, aquí me pasa Octavio este caso, el señor Isidro Guadalupe Quirós
debía 1,005,000 pesos. Se le aplicó un descuento de 605,000 pesos y ahora solo debe 400,000 pesos. Otro caso, otro ejemplo de los 73,000 que se les está bajando, para que sea justo. El señor José Guadalupe Ávila Sandoval debía 912,000 pesos y se le aplicó una quita de 845,000 pesos, es decir, el 93% de su deuda. Y hoy de 912,000 pesos solo debe 66,000 pesos. Así es para todos los que tenían estas deudas impagables del Infonavit. 4 millones de familias. No crean que es un descuento, sino es lo justo, porque lo otro era un verdadero abuso. Sí se les hace el descuento, pero no como un regalo, sino porque lo otro era un verdadero abuso. Y realmente la gente pues hoy se siente aliviada. Porque imagínense a alguien que debe más de 1 millón de pesos y que ya pagó 1 millón de pesos de su casa, pues ¿cómo es eso posible? Entonces, estamos quitándole las deudas a los derechohabientes del Infonavit. Eso es lo primero. Lo mismo para el FOBISSSTE, para que les digan a todas las maestras y los maestros. Pasaba lo mismo. Se pedía un préstamo y cada vez se debía más. Y ahora Yabneli ya hizo un acuerdo que firmé hace unas semanas y se va a hacer lo mismo. Se van a descontar las deudas del FOBISSSTE para que sea algo justo para los trabajadores del Estado. Eso es lo primero que estamos haciendo. Lo segundo es construir vivienda, como les decía. Entonces, el Infonavit está iniciando la construcción de vivienda. ¿Para quién? Para los que ganan 1 y 2 salarios mínimos, no para los de 10 salarios mínimos que a lo mejor pueden acceder a su vivienda, sino para los que ganan 1 salario mínimo o 2 salarios mínimos. Para eso y se están facilitando la forma de acceder a la vivienda. Y ahora se construye la vivienda. ¿Cómo va a ser esa vivienda? ¿Como los huevitos esos que construyeron en el pasado, alejados de todo? No. Mínimo 60 metros cuadrados, con 3 recámaras para que puedan vivir adecuadamente la familia. Porque se construían viviendas de 35 metros cuadrados. Ahora como mínimo 60 metros cuadrados. En todo el país. El FOBISSSTE igual va a iniciar a construir vivienda. La CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Están yendo los servidores y servidoras de la Nación. ¿Andan por aquí? No sé si andan por aquí. Que un aplauso porque son lo mejor de nuestro gobierno. Ellos van casa por casa y van viendo las necesidades en las zonas de mayor necesidad económica. Bueno, para acceder a un crédito de CONAVI es casa por casa o pueden entrar al portal de la CONAVI. La CONAVI da préstamos a 0% de interés, sin intereses, con un porcentaje pequeño de lo que gana la familia. De esa manera, estamos haciendo de la vivienda un derecho humano, un derecho social, porque durante años se vio la vivienda social como un negocio, con mucha corrupción. Para nosotros la vivienda es una necesidad de las familias, no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho del pueblo de México y por eso ya está en la Constitución que la vivienda es un derecho y los gobiernos estamos obligados a construir vivienda
para el beneficio de las y los mexicanos. Y aquí en Aguascalientes, pues estamos iniciando en este predio. ¿Qué tiene además de bueno la construcción de vivienda? Que genera empleo. Se estima que por cada vivienda que se construye, por lo menos se generan 3 empleos. Así que si este año vamos a construir 200,000 viviendas, pues estaremos generando 600,000 empleos directos e indirectos, por lo menos 3 veces lo que se genera de manera directa. Y eso ayuda pues a la economía del país. Entonces, eso se llama el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, porque nosotros somos un gobierno que somos parte de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. México, antes de la actual, tuvo 3 transformaciones. La primera, la independencia de México. La segunda, la reforma. La tercera, la Revolución Mexicana. Y ahora vivimos la cuarta transformación. La diferencia es que esta transformación es de manera pacífica, por la vía electoral, de manera democrática, porque nosotros creemos en la democracia, pero no por ello es menos profunda. ¿Qué estamos haciendo? Pues tenemos una máxima que define la transformación. Por el bien de todos, esa es la máxima de un gobierno humanista. Durante años hubo gobiernos que se dedicaron a ver solo a los de arriba, que nunca vieron al pueblo de México. Pero ahora, orgullosamente, somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Eso es la cuarta transformación. Decía además que somos un gobierno democrático y creemos en la democracia. Y no puedo dejar de mencionar, a ver si ustedes saben qué va a pasar este 1 de junio. Sí saben. ¿A quién vamos a elegir? Jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Antes, ¿quién los elegía a los ministros de la Corte? El Senado de la República. ¿A propuesta de quién? ¿Del presidente o de la presidenta? Ahora no. Ahora ya la presidenta no propone. O bueno, propusimos a partir de una lista muy grande, de una comisión que se hizo, igual que el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero ahora no deciden unos cuantos senadores, ¿ahora quién decide? El pueblo. ¿Es democracia eso, sí o no? En México, ¿quién decide? ¿Estamos al servicio de quién? ¿Qué es lo más importante en México? Pueblo, pueblo, pueblo. Es la cuarta transformación de la vida pública de México. Por eso digo que somos un país muy democrático. A algunos no les gusta, pero es la verdad. Si elige el pueblo, pues es democracia. Somos el único país que ahora va a elegir al Poder Ejecutivo, o sea, la presidenta, la gobernadora, los presidentes municipales,
al Poder Legislativo, senadores, diputados, diputados locales, y también somos el primer país, o más bien, somos el primer país que va a elegir a su Poder Judicial. Los 3 poderes van a ser elegidos por el pueblo de México. Bueno, también somos de la Cuarta Transformación porque creemos en los derechos del pueblo de México. Fíjense, los programas del bienestar que hizo el presidente López Obrador, el apoyo a adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, las becas para preparatoria, el apoyo al campo, todos esos programas ya no solo dependen de la presidenta, ahora son derechos establecidos en la Constitución de la República, ya están escritos en la Constitución. Ya hay 3 nuevos programas sociales, ¿sí saben cuáles son? A ver, el primero es apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya todas las mujeres de 63 y 64 tienen su apoyo, 1 millón de mujeres. ¿Sí saben por qué las mujeres? No debía ser así, luego dicen que la presidenta dice, pero pues así hay que decir la verdad. La pareja tiene que encargarse de las labores del hogar, no solo las mujeres, ¿verdad? Así se creía que solo las mujeres debíamos de lavar los platos, pues no, es trabajo compartido, ¿cierto o no? Pero, durante muchos años nos hemos dedicado las mujeres, aun cuando trabajamos fuera del hogar o en el hogar, nos hemos dedicado a los trabajos del hogar, a los trabajos de los cuidados del hogar. Por ejemplo, ¿quién cuida principalmente a los niños y a las niñas? ¿Quién está pendiente de que en la casa haya comida, que esté limpia, todo eso? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes cuidamos hasta los maridos? Llegamos a los 60 años, ya tenemos a nuestros hijos casados, ¿y ahora quién nos dejan a cuidar? ¿Quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como hay mujer presidenta, estamos reconociendo el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, pensión Mujeres Bienestar, por eso solo es para las mujeres, de 60 a 64. Y a los 65, pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Por eso es para las mujeres. Fíjense que cuando entré al gobierno, un cómico se quiso hacer muy simpático. Le preguntaron, oiga, ¿y qué piensa de que haya una mujer en Palacio Nacional? Y dijo, pues es que llegó una ama de casa a la presidencia. ¿Y saben qué le dije? Pues a mucha honra, ama de casa. Soy abuela, soy mamá, soy ama de casa y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Para que nadie se burle nunca de una ama de casa, que mucho trabajo hace. Bueno, el segundo programa de bienestar es beca para todas las niñas y niños que van en escuela pública.
Este año estamos dando beca a todos los de secundaria. Ya tenían los de preparatoria, ahora todos los de secundaria. Y el año que entra vamos a primaria y a preescolar. ¿Por qué damos la beca a los niños y a las niñas? Pues porque queremos que lleguen parejos a la escuela, que todas las familias que llevan a sus hijos a la escuela pública tengan lo mínimo indispensable para los útiles, los uniformes escolares, el alimento en la escuela, lo mínimo indispensable para que todas las familias lleven a sus hijos parejos a la escuela, que no haya diferencias entre los niños. Ese es el segundo programa de bienestar, que por cierto, los niños luego me dicen ahora me dijeron hace un rato, ¿por qué quitaste los dulces de la escuela? Pues porque comer mucho dulce hace mucho daño a la salud. Fíjense, somos el país, y eso no está bien, de los que más diabetes infantil tiene, de los que más problemas tiene con la alimentación. Y eso es por ingerir muchos dulces, muchos refrescos. Está bien que haya, pero el abuso siempre es malo. Entonces, por eso, pues quitamos los dulces de la escuela. Hay que decirles a los niños y a las niñas que hay que comer sano para tener una vida sana. Bueno, el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Bueno, contratamos principalmente enfermeras y enfermeros. Aquí hay del Salud Casa por Casa. A ver, levanten su mano. Un aplauso. Ellas y ellos van a ir a todas las casas, a todos los hogares que tengan adulto mayor y personas con discapacidad. Vamos a iniciar con ello. Entonces, ya merito les llegan su equipo. Ellos van a tener estetoscopio para medir la presión, el azúcar en la sangre, para poder controlar la salud de todos los adultos mayores. Eso si lo quieren, es voluntario, pero es un programa gratuito. Van a ir a visitar la casa de los adultos mayores una vez al mes o una vez cada 2 meses, dependiendo del estado de salud. Van a llevar unas tabletas y ahí van a apuntar todo lo que requiere la o el adulto mayor. Y van a estar consultando permanentemente con los médicos de la Secretaría de Salud, del IMSS Bienestar, del ISSSTE, para, si es necesario, poder recetar medicamentos, sobre todo para la presión o la diabetes, si es que tienen algún problema, o llevarlos directamente al centro de salud. ¿Qué vamos a hacer hacia mediados de este año? Vamos a iniciar con farmacias del bienestar, para que los medicamentos que se receten se puedan ir a recoger a las farmacias del bienestar que estén cerca de su domicilio. Así que es un programa integral que es un apoyo adicional a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Se llama Salud Casa por Casa. Ese es el tercer programa de bienestar que estamos impulsando. Sí, vamos a aumentar el número de preparatorias, de universidades, nos estamos poniendo de acuerdo con la gobernadora. Decir que, fíjense que durante muchos años las empresas
extranjeras, nacionales, invertían en México pensando, o eso presumían los presidentes de antes, que aquí solo se podía presumir mano de obra barata, o sea que ganaban muy poco los trabajadores. Pero eso ya está cambiando porque nosotros, desde el presidente López Obrador, hemos ido aumentando el salario mínimo. Ahora está más del doble de lo que estaba hace 6 años, después de 36 años que no creció el salario. Y ahora no me dejarán mentir las empresas que se invierte en México principalmente por la capacitación y lo bien que trabajamos las mexicanas y los mexicanos. Pocos saben, muy pocos saben, que estamos entre los 3 países del mundo que licencia o que da licenciatura a más ingenieros del mundo. Entre los 3 países del mundo que más ingenieros producimos. Quiere decir que nuestros jóvenes cada vez más se capacitan más, se forman más, y por eso Aguascalientes y todo el país ya no piensa como antes, como los presidentes de antes, que veían los modelos de desarrollo en otros lados. Decían, no, pues ese país y el otro país. Claro que tomamos ejemplo de otros países, pero nosotros estamos muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos, porque como México no hay dos. No hay países, muchos en el mundo, que tengan la historia de nuestro país. Aquí nacieron culturas, civilizaciones de hace, podemos decir, miles de años, porque son como 3,000 años del inicio de la civilización olmeca. Y después los mayas, los mexicas, todo lo que representan los pueblos originarios, que representan valores y un orgullo de nuestra nación. Y después, no muchos países tienen un Miguel Hidalgo y Costilla, un Morelos, una Leona Vicario, una Josefa Ortiz de Domínguez. Juárez es admirado por todo el mundo. La Revolución Mexicana, la primera revolución social del siglo XX. México tiene héroes y heroínas únicos en el mundo entero, que lucharon siempre por un país justo, un país soberano e independiente. Por eso tenemos que estar muy orgullosos de ser mexicanas y mexicanos. Y aprovecho para decirles a nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera, que los queremos, que los amamos, que aquí en México los consideramos héroes y heroínas de la patria. Porque no solo envían apoyo a sus familias, nunca nos olvidan. A ver, ¿quién tiene familiares del otro lado de la frontera? Todos. Allá vive mi hermana hace 35 años. Así tenemos todos familiares. No solamente nos ayudan, siempre están al pendiente de nosotros, sino que se oiga fuerte y claro, las y los mexicanos también sostienen la economía de los Estados Unidos. Por eso hay que estar muy orgullosos de lo que somos, de nuestra patria, de lo que es nuestra historia. Somos un pueblo digno, un pueblo orgulloso. Y hoy, con la 4ª transformación de la vida pública de México, todavía más empoderado. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva Aguascalientes! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!
Procedemos con el banderazo de arranque del programa Vivienda para el Bienestar, a cargo de la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada de los integrantes del Presidium. Iniciamos con el conteo. 1, 2, 3. En este momento en la pantalla podemos observar cómo se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Aguascalientes. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.